¿Qué tal, hermanos y amigos? Tengan ustedes buenos días. Hoy domingo desde la ciudad de Chimbote vamos a participar de nuestro servicio online al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive, Chimbote, Perú, iglesia a cargo del pastor Víctor Castro Quesada. Queremos hacer extensivo un saludo para todos los hermanos desde la ciudad de Chimbote. Es una bahía pesquera considerada en el siglo XX como la más importante del mundo. Era por su actividad pesquera. Lo mismo que desarrollaban los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el mar de Galilea. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos permite estar unidos a través de estas redes, que hoy podemos tener juntos un servicio online al Señor Jesucristo, de alabanza, de adoración y gratitud. Podemos usar este momento para poder conectarnos, en primer lugar, con nuestro Señor, ya de temprano conectados con nuestro Dios, pero también podemos conectar a nuestros amigos, familiares, a través de las 4 plataformas de redes sociales, Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp. Hacemos un clic y ellos también pueden participar de este servicio. Vamos entonces, de esa manera estamos nosotros cumpliendo con el llamado que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Damos bienvenida pues a los hermanos que se encuentran en toda esta región de Ancash. Sí, bienvenidos hermanos. Desde el Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, en el distrito de Paracoto y Chachán, hacia Huaraz, en Huaraz mismo y en el callejón de Conchucos. Luego en la región de Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara. Bienvenidos hermanos. En la región Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad. Hablamos del distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios, distrito de Paiján, todos los paijaneros, hermanos nuestros, chocopanos, Trujillo y Chao. Y en la región de Lima, en Los Olivos, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Surco. A los hermanos del Callao, en La Perla y en Ventanilla. También nuestros saludos a los hermanos que se encuentran residiendo fuera de nuestro país. Un día ellos emigraron, pero hoy están conectados a través de este servicio con nuestro Señor y con nosotros. En Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, Mar del Plata, en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington. En México, en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau, en España, en Barcelona y en Suecia, en Estocolmo. Amén, hermanos. Muy bien, el calorcito sigue todavía, sigue. Vamos a leer la palabra del Señor y quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25. Busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 25, versículo del 1 al 4. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? ¿Conectados todos? Bien, entonces vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción,
refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Amén. Cuando uno lee al profeta Isaías, encuentra cosas realmente asombrosas que deben asombrarnos a nosotros y ver cómo el profeta está viendo lo que Dios ve, y lo que Dios ve, el profeta lo plasma en la Escritura. No voy a hablar de lo que dice el capítulo 24, sino en los versículos que hemos leído. Y acá el profeta da una alabanza a Dios, porque en medio de los juicios de Dios, de lo que está sucediendo en la tierra, hay alabanza para Dios. Hay alabanza para el ser perfecto, para el ser amado, para el ser recto que está en los cielos. Su nombre, Jehová. Él es el Rey de los cielos. Y acá dice el profeta en el versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios. Hay muchos dioses, como sabemos, en esta tierra. Está plagado, los hombres han hecho dioses por millones. Pero hay un solo Dios y el profeta reconoce a ese Dios que es en común nuestro Dios, nuestro Señor, Jehová. Tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, dijo el rey David en el Salmo 145, en el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y de mucho poder, de poder infinito. Entonces el profeta lo está exaltando. Te exaltaré, alabaré tu nombre, el nombre de Dios. Cuando nos acercamos nosotros es para alabar el nombre de Dios. No alabamos algo que no tenga nombre. Alabamos al Dios que tiene nombre, Jehová, el Dios de los cielos, el Dios que nos formó y nos hizo a su imagen. Dice la palabra de Dios, porque has hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas. Es maravillosa la obra de Dios. Y Dios vio cuando fue formado nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Es cosa maravillosa entender cómo Dios hace esas cosas con nosotros que hizo, seres tan pequeñitos. Y ahora podemos reconocerle en este día a Él como nuestro Creador. También dice la palabra de Dios, has hecho maravillas, muchas maravillas el Señor ha hecho. Hace maravillas a millares. Todos los días el Señor hace maravillas. Las estrellas, el sol, la luna, el mar, los vientos, las tempestades, los montes, las bestias del campo, todas las maravillas que uno puede contemplar son obras de Dios. Y dice también la palabra del Señor, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. O sea, la palabra de Dios es inalterable. No pasa la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene igual, no ha cambiado porque Dios no cambia, Él no puede cambiar, Él es inmutable. Ese es nuestro Dios, no cambia. Y qué importante saber en esta mañana que los consejos de Dios antiguos son verdad y firmeza. Qué importante es escucharlo de la palabra de Dios, que los consejos de Dios antiguos son verdad y firmeza. Son verdad y firmeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice en el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, al menesteroso, fortalece al menesteroso en su aflicción. Es decir,
como lo comentó el pastor el domingo pasado, Dios se ocupa del débil, del menospreciado, de aquel pobre, de aquel que es machacado. Dios se ocupa. Dios tiene cuidado del necesitado, del afligido, del angustiado. El Señor, nuestro Dios. Por eso el profeta decía, te exaltaré, mi Dios. Te exaltaré, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Claro, si Dios hace sentar a los menesterosos con los príncipes de su pueblo, o sea, al hombre que reconoce su necesidad de Él. Podemos en esta mañana, juntos, amados hermanos, reconocer la necesidad de Dios para poder alabarle al Señor, para poder cantarle. En primer lugar, reconocer nuestra necesidad, que le necesitamos al Señor. Siempre en arrepentimiento, en contrición, en reconocer la necesidad de que sin Él nada somos. ¿Podemos hacerlo? Vamos a hacer una oración. Te invito, hermanos, acompáñenme juntos a hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, Padre bueno, misericordioso y compasivo, que nos traes a tus pies, como a María, a escucharte, Señor, a escuchar tu palabra santa, tu palabra dicha, que son consejos antiguos, son verdad y firmeza, Señor. No pasan, no cambian, Dios. Y quisiéramos, Señor, que en nuestro corazón y nuestra mente estén tus consejos, que son verdad y son firmeza para la vida del hombre, para la vida de tu pueblo, Dios. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Quisiéramos exaltarte, quisiéramos alabarte y bendecirte. Limpia nuestro corazón de toda vanidad y de todo pecado que hayamos podido contemplar y nos hayamos agradado de ella. Oh Señor, limpia nuestro corazón, nuestras manos de toda violencia y nuestros ojos de complacernos en la maldad. Limpia en lo profundo de nuestro ser, Señor, de tal manera que cuando te cantemos, Padre, tú recibas nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias a Dios, hermanos. Hoy día domingo es un día especial donde podemos avanzar. Dios ha tenido misericordia con nosotros, nos permite estar una vez más delante de Él. Y será para alabar su nombre, para ponernos a cuenta con Dios, para arreglar toda situación que necesitemos arreglar. De tal manera que cuando cantemos a Dios, Él se agrade de nosotros a través de Cristo. Vamos a cantarle al Señor, vamos a levantar nuestras manos a Dios y vamos a expresarle a Él nuestro canto. Amén. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria
a ti Jesús. Qué hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. El Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. 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 Todos unidos, démosle gloria.
Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Tú eres lo más precioso que hemos conocido y podemos conocer, y no terminamos de conocerte, Señor, porque eres muy grande y muy maravilloso. Por eso, en esta mañana te exaltamos, Padre. Exaltamos a Cristo, el Cordero de Dios. Exaltamos, te exalto, Señor Jesucristo. Te exalto, mi amado Salvador. Bendito seas, Jesús. Aleluya, eres mi Rey, mi amado Pastor, Jesucristo. Todo tu pueblo en esta mañana te bendice, Señor. Te bendigo con mi corazón. Altísimo Dios, te bendigo y te alabo, Padre, en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Exaltemos a nuestro Dios, digámosle con palabras al Señor: te exalto, Padre, te bendigo en esta mañana. Tú eres mi Rey, eres mi Dios. Te alabaré por siempre, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. Nuestra adoración es a ti, Señor. Bendito sea Jesús. Te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te
a ti, Señor. Te adoramos, Padre eterno, nuestro Dios. Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Eres oh perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono,
Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, tú eres rey, 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 Señor. Te exaltamos, Señor, Solo a ti, solo a ti, sí, Señor. oh Señor, oh Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor nuestro. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias te damos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias al Señor. Hemos podido expresarle a nuestro Dios el canto, con qué alegría, con qué libertad. Ahora igualmente vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y para ello invitaremos al pastor de la iglesia, quien nos trae el mensaje del Señor. Pastor Víctor, bienvenido. Dios lo bendiga en esta mañana. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenos días, que Dios se les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 22 al 25. Leamos entonces la palabra de Dios. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes
por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Vamos a orar, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos y hacer juntos una oración. Padre amado, te damos las gracias una vez más porque tú nos concedes reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos ayude, tu Espíritu Santo nos unja, nos llene con poder. Y gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, de los amigos que estén viendo esta enseñanza. Háblales a través de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este pasaje que hemos leído nos lleva a los últimos años del reinado de David, rey de Israel. Según la Escritura, cuando David era ya un hombre viejo, el rey volvió a pecar. ¿Por qué? Porque David ordenó a los altos oficiales de su ejército realizar un censo en Israel. Este censo, según la Biblia, fue de tipo militar. ¿Por qué? Porque según la Escritura, en aquella ocasión solo se contabilizaron aquellos hombres, no se contaron mujeres ni niños, sino solo aquellos hombres que eran aptos para la guerra. Al parecer, David, el rey de Israel, deseaba ir nuevamente a la guerra. Y por eso quería conocer el número de soldados que había en su ejército. Uno cuando lee esta historia no puede dejar de preguntarse por qué realizar un censo puede ser un pecado. Más aún cuando en el pasado Dios mismo había ordenado a sus siervos realizar censos en Israel. Entonces, el lector de la Escritura, cuando llega a este capítulo 24 de 2 Samuel, se pregunta cómo, si tiempo atrás, Dios, por ejemplo, ordenó a Moisés realizar censos en Israel. ¿Por qué ahora el censo que realiza David es un pecado delante de Dios? ¿Qué de malo puede haber que un rey se prepare para la guerra? ¿Acaso eso no aconseja la palabra de Dios? Usted recordará allá en el Nuevo Testamento cómo el mismo Señor Jesús recomendó hacer planes para afrontar con éxito el futuro. Y puso el ejemplo de aquellos reyes que van a la batalla. Y dice el Señor Jesús, ¿qué rey que va a la guerra
no considera primero si podrá hacer frente al enemigo que viene con 20,000, con los 10,000 que él cuenta. Y si no es así, entonces lo más aconsejable es enviar una embajada de paz antes de entrar en guerra. Porque ¿cómo podremos enfrentar a un ejército que nos dobla en número? Lo que va a suceder ahí con mucha probabilidad es que habrá una terrible derrota. Entonces, ¿qué de malo hay que David se esté preparando para la guerra? Y cense Israel para saber cuántos hombres aptos para la guerra hay en su reino. La razón por la cual a Dios le desagradó el censo que David hizo en esa ocasión parece estar en los motivos del rey. Al parecer ya a estas alturas de su vida, la confianza del rey ya no estaba en el poder de Dios, sino en el número de hombres que tenía su ejército. Por eso el afán de David de querer realizar este censo para conocer cuántos soldados tienen sus tropas. ¿Acaso en el pasado fue así con David? ¿Recuerda cuando él era joven o cuando él huía de Saúl? ¿Cuándo le preocupó a David el número de hombres? O el poderío militar que tenía. Por ejemplo, cuando enfrentó a Goliat, el pensamiento de David no estaba en el armamento que tenía para derrotar a ese gigante. No, él solo fue a pelear con el enemigo con tan solo una honda y 5 piedras. Para él eso era suficiente para enfrentar a un hombre de guerra muy diestro, muy hábil en la batalla, como lo era Goliat. ¿Por qué David hacía esas aparentes locuras? Porque en aquel tiempo era alguien que confiaba en Dios. Su confianza no estaba en las lanzas, en las espadas que un soldado podía tener, sino en el poder de Dios. Siempre con David había sido así. A él no le preocupaba si sus hombres eran muchos o eran pocos. Él cuando iba a la guerra confiaba, dependía por completo del Señor. Por eso que le vemos que antes de pelear con el enemigo, él siempre le consultaba al Señor si debía ir o no debía ir. Nunca se preocupó por cuántos soldados tenía su ejército, porque él se apoyaba en el poder de Dios. Pero ahora que ya es un hombre anciano, su fe ya no es la misma, pues está confiando más en el número de hombres que tiene que en el Señor. Y eso sí es una falta muy grave. Cuando nosotros nos apoyamos no en Dios, sino
en los hombres, en las cosas que los hombres nos pueden dar. Por eso que hoy tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién confiamos cuando pasamos problemas? ¿A dónde vamos inmediatamente a buscar ayuda? ¿Al Señor o al amigo? ¿O al pariente? Dios desea que confiemos siempre en Él. Porque la confianza en Dios basta para siempre lograr la victoria. Pero vemos acá que hoy David ha cambiado. Ya no es el mismo hombre de fe del pasado, sino que ahora está confiando más en el poder humano. Por eso ha ordenado al general de su ejército, llamado Joab, que vaya y cuente a todos los hombres que son aptos para la guerra. Entonces tengamos cuidado. Que nuestro corazón confíe solo en el Señor. Ahí esté nuestra confianza. Entonces agradaremos al Señor y Él nos bendecirá. Pero si en lo profundo de nuestro ser, nuestra confianza está en las cosas materiales o en la ayuda que el hombre nos pueda dar, entonces eso desagrada a Dios. Para Dios esa es una falta muy grave. Por eso que en esta ocasión el censo que David realizó fue un pecado muy grande delante de Dios. Y David lo sabía. Porque cuando se enteró del número de soldados que tenía a su disposición, dice la Biblia que él se sintió muy mal. Y entonces se arrepintió de su pecado y le pidió perdón al Señor. Dijo: Señor, realmente yo cometí un pecado, una falta muy grave. Perdóname, quita mi pecado. Límpiame de este pecado. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de David, dice la Biblia que Dios decidió castigar su pecado. ¿Por qué? Porque esa es una enseñanza clara de la palabra de Dios. El pecado, aunque puede ser perdonado, si arrepentidos venimos delante del Señor, Dios puede perdonar nuestras faltas. Sin embargo, las consecuencias de nuestras malas decisiones siempre, dice la Escritura, traerán consecuencias dolorosas. No solo a nuestra vida personal, sino a la vida de las personas que más queremos. Como veremos en esta historia, que quienes más van a sufrir son los israelitas. Son los súbditos de David. Entonces, Dios le manda un mensaje a través del profeta Gad al rey David y le dice que escoja el castigo que el Señor le va a aplicar. Y ahí habían 3 opciones. Número 1, que viniera sobre la tierra de Israel 7 años de hambre. Número 2, que durante 3 meses David huyera derrotado delante de sus enemigos. Y en tercer lugar,
podía también escoger 3 días de una peste sobre la tierra de Israel. El profeta le dijo al rey David, piense bien usted. ¿Qué castigo va a escoger para yo comunicárselo al Señor? Y David hizo eso, lo pensó, lo meditó muy bien y él tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Ponerse en las manos del Señor. Es decir, optó por la tercera opción, que durante 3 días viniera una peste sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque él creía que esa peste sería una obra directa de la mano de Dios. Entonces el rey dijo, prefiero yo ponerme en las manos de Dios, que sea Dios mismo el que me castigue. Que colocarme en las manos de los hombres. ¿Y por qué Dios, o el rey, perdón, decidió colocarse en las manos del Señor? Para que Él sea directamente quien le castigue. David dijo, porque yo sé que las misericordias del Señor son muchas. Pero caer en las manos de mis enemigos, caer en las manos de los hombres, eso puede significar mi destrucción. Porque los hombres no son como Dios. Los hombres no tienen compasión de sus enemigos. Cuando los hombres ven al enemigo caído, buscan aniquilarlo por completo. Pero Dios no es así. Dios no destruye al caído, sino que se compadece de él. Le muestra misericordia. En medio de ese trato duro que trae a su vida, Dios muestra mucha compasión con el pecador caído. Por eso David dijo al profeta Gad, yo prefiero colocarme en la mano de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios se va a compadecer de mí y de su pueblo, pero los hombres me van a aniquilar. Y entonces sucedió como David lo había decidido. Vino una terrible epidemia sobre Israel. Y el primer día de peste, dice la Escritura, murieron 70,000 hombres en Israel. Qué terrible mortandad ocasionó esta peste. Sin embargo, dice la Escritura que cuando en el segundo día el ángel que ejecutaba el juicio de Dios se disponía a destruir la ciudad de Jerusalén, el Señor se arrepintió y le ordenó al ángel que detuviera su mano. ¿Saben por qué? Porque, como lo había dicho David, las misericordias de Dios son muchas. La misericordia de Dios es muy grande. Y Él se compadece del pecador arrepentido.
Si nos arrepentimos, aunque nuestro pecado de todas maneras nos va a alcanzar y va a afectar a nuestras vidas. Sin embargo, en medio de ese padecimiento, podemos agarrarnos de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Y Él se puede compadecer de nuestro dolor y poner fin a nuestro sufrimiento. Por eso que si estamos pasando por una situación difícil, sea cual sea, apóyese en la misericordia de Dios, agárrese de la bondad de Dios. No diga, yo merezco. Señor, que tú me ayudes, porque nosotros no merecemos nada. Según la Biblia somos pecadores. Merecemos un trato duro de parte de Dios. Sin embargo, si en medio de nuestro dolor nos acogemos a la misericordia de Dios, entonces Él se compadecerá de nosotros y pondrá fin a nuestro sufrimiento. Eso es lo que pasó con David. Él tenía razón. Él conocía muy bien cómo era Dios, que Dios era rico en misericordia. Mientras la gente moría, dice la Biblia que David había estado orando y le había hecho una petición al Señor. ¿Cuál es esa petición? Le dijo, Señor, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Refiriéndose al pueblo de Israel. David se sentía muy mal, porque sabía que por su causa los israelitas estaban padeciendo. Por eso oraba a Dios y le decía, Señor, pero ¿por qué tienes que castigarlos a ellos? Si yo he sido el que he pecado, yo he sido el que he cometido semejante maldad. ¿Qué han hecho estas personas? ¿Qué han hecho estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Al parecer, el arrepentimiento de David era sincero. Era un arrepentimiento profundo. Porque él estaba pensando no tanto en su bienestar, sino en el bienestar de las demás personas, en el bienestar de su pueblo. Qué buen gobernante. Ese es un verdadero gobernante. ¿No? Aquel que realmente se preocupa por el bienestar de la gente, de los habitantes que está gobernando, y no tanto en su propio bienestar. Porque él no está orando, como dice más arriba la Escritura. Él no estaba orando, ¿no?, para que el Señor lo guardara a él. Al contrario, estaba pidiendo, ¿no?, que Dios librara a los israelitas y que lo castigara solo a él o a su familia. Entonces, al escuchar esta plegaria del rey y ver realmente su sinceridad, el Señor le envía otro mensaje a David a través del profeta Gad. Y le ordena levantarle un altar
al Señor, su Dios. En la era de Arauna, Jebuseo. ¿Por qué? Porque ahí, en la era de Arauna o Jebuseo, el Señor había mostrado misericordia. Y el ángel había detenido su mano contra Israel. Al oír esto, David inmediatamente obedeció al Señor y se dirigió al campo o a la era de Arauna Jebuseo, que era un extranjero que vivía aún en la tierra de Israel. Los jebuseos habían sido los habitantes antiguos de la ciudad de Jerusalén. Este Arauna Jebuseo, al parecer, había sido gobernante de Jerusalén y tenía propiedades, terrenos alrededor de la ciudad, y se encontraba labrando su era cuando David llega para comprarle ese campo. Y entonces Arauna, el jebuseo, recibe al rey con mucho respeto y le pregunta: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y entonces David le responde: para comprar tu era. Y le explica por qué: a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y entonces entramos ahora a los versículos que hemos leído, donde se nos habla de cuál fue la respuesta de este extranjero llamado Arauna. ¿Qué fue lo que Arauna, el jebuseo, le respondió al rey cuando el rey le pidió que le vendiera su campo para ahí levantar un altar al Señor y cesara la mortandad que había en Israel? Dice la Escritura que la generosidad de este jebuseo fue tan grande que ofreció darle al rey todo lo que necesitaba para que éste pudiera fácilmente ofrecerle al Señor el sacrificio que le había ordenado. Por eso dice en el verso 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Usted agarre lo que necesite, rey. Mire, aquí tengo bueyes para el holocausto. ¿Necesita usted estos animales para ofrecerlos en sacrificio al Señor? Y así la mortandad que hay en Israel cese. Tómelos. Se los doy. ¿Necesita bueyes? Ahí están los bueyes. Le hacen falta los trillos y los yugos de los bueyes para usarlos como leña. Tómese, se los entrego. Todo lo que necesite, todo lo que desee para ofrecerle al Señor adoración, para ofrecerle a Dios sacrificios, holocaustos, son suyos. Verso 23, todo esto
oh rey. Arauna lo da al rey. Y que Dios le bendiga y que Dios se agrade de usted. Yo pregunto, ¿cuántos no hubiéramos aprovechado esa situación? Porque se nos está brindando todo para poder rendir al Señor la adoración que Él nos exige, que Él nos manda ofrecerle. Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, gloria a Dios, qué bendición. Me voy a ahorrar un dinerito. Porque Araún es muy generoso. Y está dispuesto a donarlo todo para la obra del Señor. Pero David no era así. David no era una persona que se aprovechaba de los demás. ¿Por qué? ¿No? Acá lo va a explicar. Él responde a este Jebuseo lo siguiente, dice, no. Eres muy generoso, pero no. Muchas gracias por tu apoyo, pero no. Sino por precio te lo compraré. Y explica David la razón de su proceder. No es que David sea un hombre orgulloso y no deje que otras personas lo ayuden. No, nada de eso sucede. Lo que pasa es que nuevamente vemos en esta historia que David conoce muy bien al Señor y sabe cuál es la clase de adoración que Él espera de sus siervos. Por eso le responde, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Según David, si él va a ofrecer al Señor holocaustos, sacrificios, estos holocaustos, estos sacrificios deben costarle a él. Debe haber un precio personal en el ofrendante. Si no, según David, para Dios, esas ofrendas, esos sacrificios, esos holocaustos, no valen nada. Y la vida cristiana, hermanos, es así. Porque la vida cristiana, según el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, él dice que la vida cristiana es una vida de adoración a Dios. Que cada día debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable, santo al Señor, que ese es nuestro verdadero culto. El verdadero culto del creyente en el día de hoy no es ofrecer sacrificios de animales, sino ofrecer nuestras propias vidas en adoración a Dios. Y eso no es nada fácil. Para poder adorar a Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Por eso que ahí Pablo habla de un sacrificio vivo. Porque tenemos que estar dispuestos
a pagar el precio. Que eso significa. Adorar a Dios nunca es fácil. Adorar a Dios no es algo que no cueste nada al creyente. Y David lo sabía muy bien. Por eso que cuando Arauna le ofrece muy generosamente todo, ¿no? Lo cual nos habla muy bien de este personaje, que no era israelita, pero vemos que él apreciaba mucho al Dios de Israel, porque está dispuesto a darlo todo por la obra de Dios. Sin embargo, David no podía aceptar eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio no debía ser ofrecido por Arauna, sino el sacrificio debería ser ofrecido por él, por el rey. Entonces David razonaba, ¿cómo voy a tomarlo de Arauna para ofrecérselo al Señor en sacrificio? En tal caso, ese sacrificio sería de él, de este extranjero. Pero Dios quiere que yo le ofrezca sacrificio. Yo le ofrezca holocaustos a él. Por tanto, tiene que ser algo mío, algo que me cueste a mí. Y como el Señor quería que ahí sea, en la era de Arauna, no en otro lugar, donde se le levante un altar, donde el rey le levantara un altar y le ofreciera sacrificios. Entonces él decidió comprar ese campo y comprar todo lo que se necesitaba para poderle ofrecer un sacrificio personal al Señor. Porque según él, esa es la verdadera adoración. Es una adoración que tiene un precio, que el adorador debe estar dispuesto a pagar. Y nosotros los cristianos tenemos un precio que pagar para ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús habló de eso en Marcos capítulo 8. Vamos a leerlo en el versículo 34. Vean cómo ser un seguidor de Cristo no es fácil. Porque hay un precio que pagar. Dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo, que es nuestra verdadera adoración. Vivir rendidos a Cristo, en obediencia a Cristo. Eso, hermanos, no es fácil. Porque hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? El precio de la negación. El creyente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, negarse a sus deseos personales, negarse a los deseos de su carne. Porque si queremos vivir en santidad, entonces tenemos que decirle no a los deseos de nuestra carne. No se puede ser un buen discípulo de Cristo, un fiel discípulo de Cristo, si estamos cediendo a los deseos de nuestra naturaleza carnal. Uno tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, como dijo el Señor Jesús, y seguirle en obediencia. Y cuando se habla aquí de negación, esto no solo
tiene que ver con cuestiones pecaminosas, que están obviamente prohibidas para el creyente, sino también eso tiene que ver con situaciones que no necesariamente son malas para nuestras vidas. Son cosas buenas, pero que a veces Dios nos pide hacer a un lado, para de esa manera poder demostrar nuestro amor y nuestra obediencia a Él. Si no, piense, por ejemplo, en Abraham. Abraham tenía un hijo que él quería muchísimo, que se llamaba Isaac, que era el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Dios le había prometido levantar una descendencia numerosa a través de Isaac. Y finalmente la promesa de Dios se empezó a cumplir en la vida de Abraham y le nació el hijo prometido, nació Isaac. Pero algunos años después, el Señor le ordenó tomar a su amado hijo y ofrecérselo en sacrificio. ¿Cuántos hubiéramos obedecido al Señor en esa circunstancia? ¿Cuántos hubiéramos estado dispuestos a cumplir esa orden del Señor que se le hizo a Abraham, de ofrecer en sacrificio la vida de nuestro único hijo o del hijo que tanto amamos? Pero dice la Escritura que Abraham estuvo dispuesto a renunciar a su hijo. Y nosotros sabemos que un hijo no es nada malo. Tener un hijo no es malo. Y más aún este hijo que era una bendición que Dios le había dado. Sin embargo, ahora el Señor le pide sacrificar ese hijo en adoración, en obediencia a Él. Y dice la Biblia que a Abraham no se lo rehusó, sino que él estuvo dispuesto. Tomó al muchacho, llevó la leña, el fuego. Y el chico se daba cuenta y decía: Padre, mira, tenemos acá todos los elementos, ¿no?, para el sacrificio. Está el fuego, está la leña, pero ¿y dónde está la víctima? Y entonces el Señor le dijo: no te preocupes, hijo, Dios proveerá la víctima. Y cuando llegaron al monte, que es este mismo, en el cual ahora David se encuentra, donde está la era de Arauna el Jebuseo, ahí en ese mismo lugar, siglos atrás, David había ofrecido a su hijo, al Señor. Claro, nosotros conocemos la historia, ¿no? Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo. Lo que estaba haciendo el Señor era probar su obediencia. O sea, probar hasta dónde él estaba dispuesto a renunciar por amor a Él. Entonces, muchas veces Dios nos prueba como probó a Abraham y nos pide hacer a un lado cosas que son buenas para nuestra vida. Pero Él quiere que por un momento las dejemos para poder mostrar nuestro amor a Él, nuestra obediencia a Él. Quizás necesitemos hacer un alto al trabajo para, por ejemplo, podernos dedicar al Señor. Porque hay creyentes que están tan ocupados que no tienen tiempo ya para
escuchar el mensaje de Dios, hablar en oración con Dios, porque todo es trabajo y trabajo y trabajo, y aunque el trabajo es algo bueno, el trabajo no es malo, el trabajo es una bendición de Dios. Sin embargo, a veces hay que hacer un alto al trabajo. No a veces, muchas veces hay que hacer un alto al trabajo. Si queremos conocer más a Dios, si queremos estudiar más la palabra de Dios, si queremos participar de reuniones como estas, que hasta ahora las podemos reproducir, pero ¿cuántos lo hacen? Podemos reproducir esta enseñanza y verla más tarde. Mire todas las ventajas que hay ahora por la pandemia. Pero pregunto, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas lo hacen? ¿No? Y dicen, bueno, hoy en la mañana no he podido porque he tenido este asunto urgente, pero hoy más tarde lo voy a hacer porque necesito adorar a Dios, necesito conocer más al Señor, necesito estudiar la palabra de Dios, voy a escuchar el mensaje, voy a seguir la enseñanza. Entonces la vida cristiana no es una vida fácil. Esto no significa que la salvación cueste al creyente. La salvación es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. A nosotros los creyentes la salvación no nos cuesta absolutamente nada. Es al Hijo de Dios al que le costó. Allá en la cruz del Calvario, donde estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Pero ahora que ya somos creyentes, Él nos pide también que le adoremos, no con una adoración fácil, sino que le adoremos de una manera correcta, estando dispuestos a negarnos y hacer los esfuerzos necesarios para poder ser fieles a Él. Eso es lo que David hizo en esa ocasión. Él estuvo dispuesto a pagar el precio y darle al Señor un verdadero sacrificio, verdaderos holocaustos, que son aquellos en las que el ofrendante está dispuesto a dar lo mejor de sí, está dispuesto a pagar el precio que eso significa, porque todo lo que vale en la vida realmente demanda un esfuerzo. Todo lo que vale realmente en la vida siempre tiene un costo, siempre tiene un precio. Lo fácil, eso no es de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un cristianismo relajado, un cristianismo fácil, donde para nosotros no hay todo lo que estamos estudiando. No hay renuncia, no hay negación, sino que somos muy complacientes con nosotros mismos. Entonces eso no agrada a Dios. Esa no es una verdadera adoración, aunque vayamos a cultos presenciales. Porque eso no dice nada. El estar en un culto presencial o el estar en un culto virtual. Eso tiene una importancia relativa. Lo importante es el corazón. Que en nuestro corazón haya siempre una disposición a la obediencia,
estemos dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Eso es lo que Dios ama en un creyente. Lo vio en David, quien no estuvo dispuesto a aceptar el regalo de Arauna, el jebuseo, que era, le vuelvo a repetir, muy generosa su oferta. Sin embargo, él sabía muy bien la clase de sacrificios que a Dios le agrada. Son aquellos en los que estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere. Así que le dijo, ¿cuánto es? Arauna, véndeme tu campo, ya sabes para qué lo voy a utilizar, para adorar a Dios, para servir a Dios, pero no quiero que me lo regales, porque yo no pretendo ofrecerle a Dios holocaustos que no me cuesten. Quiero que me cobres y me cobres lo que es justo. ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto vale este campo? Que yo te voy a pagar. Y entonces David compró, dice la era de Arauna. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Verso 25, y edificó ahí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esa es la clase de adoración que Dios bendice. Aquella en la cual los creyentes están dispuestos a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Entonces no sé si nosotros somos de esa clase de creyentes. Si no es así, entonces usted rinda verdaderamente su vida a Cristo. Porque la verdadera conversión nos lleva a una vida de gratitud y amor a Dios. Donde el creyente está dispuesto a todo. Por amor a su Señor está dispuesto a dejarlo todo, por amor a Cristo. A ofrecerlo todo, a sacrificarlo todo, a pagar el precio que obedecer a Dios signifique. Pero si no es así nuestra experiencia, entonces aún necesitamos volver a nacer, necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo, y eso lo hacemos a través de una oración, invitando a Cristo a entrar en nuestras vidas y ser el Señor de ella. Entonces yo quiero invitarle, ¿no?, para que usted rinda su vida a Cristo, recíbale a Cristo como su Señor y Salvador. Y si usted ya es creyente y se ha alejado del Señor, entonces reconcíliese con Él, porque no le está agradando. Como usted vive, eso no agrada a Dios. Él quiere una vida de obediencia, cueste lo que cueste. Entonces oremos al Señor. Vamos a orar. Repita esta oración. Si usted va a recibir a Cristo, dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Haz de mí un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también oramos por aquellos hermanos que quizás, Señor, no están andando bien, pero hoy quieren reconocer sus pecados, quieren reconciliarse contigo. Señor, perdónales. Dile: Señor, perdona mi desobediencia. Vengo a ti una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Si alguien ha recibido a Cristo, ya sabe, conéctese con nosotros.
a través del Messenger de nuestra iglesia, escríbanos que le vamos a contestar y vamos a orar también por usted. Si tiene alguna necesidad, escríbanos también. Y siga conectándose a nuestras reuniones virtuales. Y sobre todo, ofrezcámosle al Señor una verdadera adoración. Conmigo entonces será hasta una próxima oportunidad y que Dios le bendiga ricamente. Gracias, Pastor Víctor. Gracias a Dios en esta mañana. Gracias a nuestro Dios. Estamos contentos, agradecidos por la palabra que hemos recibido. Gracias a Dios. Los anuncios de la semana, hermanos. En primer lugar, queremos siempre animar a usted, amigo, que nos visita, si desea participar de las reuniones virtuales que llevamos a cabo durante la semana, es decir, los días jueves tenemos el culto de media semana, un servicio online. El día domingo, como hoy, a las 11 de la mañana, también tenemos otro servicio online. Y si usted desea participar de estas reuniones virtuales que se celebran ya en casas, en comunidades, virtualmente, escríbanos al Messenger de nuestra iglesia, es Jesús Vive Chimbote, que le responderemos lo más pronto posible. Igualmente, los días sábados a las 10 de la mañana hay una reunión para los niños hasta los 9 años vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde tenemos una reunión para todos los adolescentes y también preadolescentes. 3 de la tarde vía Zoom. Los días lunes, de lunes a sábado a las 6 de la mañana la iglesia, acá en Chimbote, pero también con la participación de muchos hermanos de distintas partes de nuestro país, nos reunimos a orar por las necesidades del país, por la iglesia misma y por las cargas de nuestros hermanos. Y en la noche estamos teniendo nuestra reunión, el liderazgo, con el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro. Queremos animar a los hermanos, en primer lugar agradecer a Dios por la perseverancia que han venido teniendo en los cursos que vienen llevando a cabo, en los horarios establecidos, es decir, los días viernes a las 8, los días domingos a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche y 8 de la noche. Y también el curso de doctrina a las 5 de la tarde. Bien, vamos a animarnos, porque en todo necesitamos un ánimo y también decisiones. Nos toca animar para que sigamos trabajando la fidelidad en nuestro corazón, a fin de que podamos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hacerlo llegar a la cuenta que tiene nuestra iglesia en el Banco Continental. Van a ver al final de los anuncios el número 0011 3050 2076 629. Bien, ya el hermano Carlos se lo aprendió de memoria. Bueno, ahora los cultos que venimos llevando a cabo los domingos y los jueves en Facebook, también usted lo puede ver en YouTube, en la plataforma de YouTube. Vamos a orar para despedirnos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a encomendarnos al poder de su fuerza para que Él nos sostenga en esta semana en todo lo que tendremos que vivir. Por favor, te invito a cerrar tus ojos y orar juntos. Padre que estás en los cielos, tú que eres la fortaleza de los siglos, fortaleza nuestra, que fortaleces nuestra vida para mantenernos firmes y poder caminar en las alturas, Señor, como los pies de las siervas caminan en sus alturas. Tú eres el único que nos puedes ayudar a tener esa firmeza. Oramos, Señor, para que nos guarde de todo mal, nos libres de todo mal en esta semana, a cada uno de tus hijos. Dios, protégenos, líbranos del mal, Padre. Tengas misericordia de esta nación, de este país que está convulsionado, Señor, que está, Señor, como confundido, Padre. Pedimos misericordia para que en tu gracia, en tu misericordia nos ayudes en este tiempo de dificultades y ponga firmeza
en nuestro corazón. Tus consejos prevalezcan sobre nuestros consejos, Señor, y nos ayudes. Ayudes también al presidente de la República en la actitud correcta que ha de tener para administrar, para gobernar este país. Y ayudes a los enfermos, a los que están sufriendo, que despiertes el corazón en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, Padre, y sanes tú a muchos, porque tu voluntad es sanar al hombre, salvarlo, Padre. Gracias te damos. Gracias. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones.